Hay varias maneras de ver la vida, distintas formas de afrontar los retos. Cada palabra y acción tiene un resultado. Crisis o cambio. Imposibilidad u oportunidad. Derrota o victoria. Destino o decisiones. Culpabilidad o responsabilidad. Mentira o verdad. Víctima o vencedor. La diferencia se marca en los pensamientos, las ideas y las acciones. Esto es Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Amados hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de internet. Hoy les estoy compartiendo el episodio número 14 de la serie El poder y la dimensión de lo profético. A este episodio número 14 lo he titulado El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Es un pasaje con muchísima relevancia. Es un pasaje de cabecera para muchos que predicamos. Y obviamente en las iglesias siempre se utiliza este pasaje, que dicho sea de paso, está escrito en 1 Corintios 14, versículo 32. Hoy quiero dar lectura a este capítulo 14, además de que voy a predicarles obviamente un breve mensaje. Quiero darle lectura para que estemos en el contexto y explicarle dos puntos muy importantes para que usted entienda de qué está hablando el apóstol Pablo y que entendamos también que en este tiempo, aunque hay don profético, ya no hay profetas. Muchos se equivocan y se autonombran profetas. En algún momento yo quise ese ministerio y creo que Dios me ha llamado para ser un predicador a las naciones, pero el título de profeta ya no nos corresponde a nosotros, porque toda la iglesia somos el profeta de Dios en la tierra, no de manera individual, sino de manera grupal. Dice la escritura, no sin antes hacer una breve oración, oramos en el nombre de Jesús. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, por tu palabra. Te pido, amado Dios, que toques los corazones, que la unción esté disponible y esté sobre nuestras vidas, que tu unción misma nos enseñe la verdad. Padre amado, fluye a través de mi vida. Te pido que me uses, que unjas mi cabeza, que unjas mis labios y que yo pueda enseñar con denuedo tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¡Aleluya! 1 Corintios 14, versículo 1 en adelante, dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Escuche bien, o con doctrina. Qué interesante. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado.
Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Es decir, no le aprovecha en nada al entendimiento. Al espíritu sí, pero no al entendimiento. Qué interesante. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que habla en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Versículo 22. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Obviamente dirán que están locos porque no entenderían lo que se está hablando. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. A veces vamos a los servicios y se escucha que todos están hablando en lenguas. Eso no está bien. Está bien hablar en lenguas, pero lo más adecuado es hacerlo para uno mismo. Muchos gritan cuando hablan en lenguas y no hay intérprete. Entonces el inconverso no entiende nada. La lengua o las lenguas, las nuevas lenguas, son para edificación del que las está hablando, y si hay intérprete, para edificar a los oyentes. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia, calle en la congregación y hable para sí mismo y para Dios. Versículo 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Es decir, que no todos estén profetizando, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, deben sujetarse unos a otros en orden. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tú debes controlar la profecía, debes esperar tu turno, y el otro también tiene que sujetarse. Todo tiene que ser en orden. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden.
Muchos han tomado estos pasajes para decir que hay profetas todavía. Otros han utilizado este pasaje para decirle a las mujeres que se callen en la congregación. Cállese usted, no hable. Vaya y pregunte allá en su casa. No se está refiriendo a esto el apóstol Pablo. De hecho, quiero recomendarles que estudien la Biblia interlineal del Antiguo Testamento para que se compare con los textos originales y con el texto transliterado o bien traducido a nuestro idioma. Porque en la transliteración, es decir, en el trasladar los valores o el sentido de las palabras a nuestro idioma, muchas palabras se perdieron. Por ejemplo, Deuteronomio 18:18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, el pasaje que les leía en el episodio anterior. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. En este pasaje, en el texto original, aparece la palabra en hebreo profeta. Es decir, la palabra correcta es profeta. Sin embargo, en la carta que les acabo de leer, la primera a los Corintios, en el capítulo 14, cuando vamos al versículo 29, en esta versión, en el español dice: asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Sin embargo, el original de este pasaje está escrito en griego. Y del griego al español no dice la palabra profetas, sino utiliza la palabra voceros. No es lo mismo un vocero que un profeta. Un profeta tenía la autoridad. Un profeta es columna. Un profeta es alguien que representa la doctrina de Dios, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Me atrevo a decirles que los 24 ancianos son 12 profetas y 12 apóstoles que están delante del Cordero. Apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la palabra vocero no es lo mismo que profeta. No hay profetas en este tiempo. Hay voceros con el don profético, pero no profetas, porque la revelación ya fue escrita. Los fundamentos de la fe ya fueron escritos. Hay otro pasaje, Hechos 13:1, dice la Escritura, y de ahí se toman muchos falsos profetas para decir: es que somos profetas porque en el Nuevo Testamento hay profetas. Y eso que fueron a institutos bíblicos. Dice la Escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Qué interesante. En esta versión de Hechos 13:1, en la versión Reina Valera, dice profetas, pero en el verso original, en el texto original, que está escrito en griego, aparece la palabra voceros. Había entonces en la congregación, en la asamblea, voceros y maestros. No es lo mismo vocero que profeta. Es importante señalarlo. Y en 1 Corintios 14:32 dice: y espíritus de voceros a voceros están siendo sujetados, o está siendo sujetado. En este sentido, no es lo mismo un vocero que un profeta. Un vocero anuncia un mensaje que ya está escrito, un mensaje que ya está presentado. El vocero no tiene autoridad, el vocero solamente anuncia lo que le han dicho. El profeta tenía autoridad. Tal era la autoridad de Elías, que dijo: por mi palabra no lloverá, porque era profeta. Pero los voceros solamente pueden anunciar lo que está escrito, y si Dios les revela a través del don profético, porque una cosa es el don profético y otra cosa es ser un profeta. Si Dios les revela algo, lo harán en orden. La iglesia es el profeta de este tiempo. Y sí, existe el don profético, pero tiene que ser en orden y tiene que ser con doctrina. Tiene que ser en base a la palabra. Si no me está señalando la doctrina de Cristo, la doctrina de Jesús, en la profecía está discordante a la palabra de Dios. Toda profecía tiene que ser probada. Como les comentaba en el episodio anterior, en 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
tenemos que probar a los espíritus. Entonces, este pasaje está hablando de voceros, está hablando del don de lenguas y de interpretar las lenguas, está hablando del discernimiento. Yo puedo decirle a alguien: ayer el Señor me muestra que tú estabas muy solitario, estabas en tu casa y pensaste suicidarte, y Dios te dice una palabra que de cierto Dios ha preparado vida para ti y Dios quiere salvarte. Por lo tanto, tienes que humillar tu corazón para recibir salvación. La persona, si esta es una profecía de Dios, me va a decir: sí, efectivamente, ayer yo estaba pensando suicidarme porque mi esposa me abandonó, yo qué sé. Pero tiene que concordar con la Escritura. Y todo espíritu tiene que llamarle Señor a Jesucristo. Esta es otra clave importante para discernir si los espíritus son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne, todo espíritu que llama a Jesús Señor, es espíritu de Dios. Pero el que no se conforma a la Escritura no es de Dios. Hoy te comparto 3 palabras clave del episodio número 14, titulado: El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Número 1, no es lo mismo el don de profecía que ser profetas. Número 2, los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Número 3, quien tiene don profético es un vocero. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Esto fue Mensajes de Victoria con Marco Tulio Carrascosa. Gracias por escucharnos y seguirnos en nuestras redes sociales. Si deseas invitarnos a tu ciudad, escríbenos por inbox o al WhatsApp 961-66-882-99, 961-66-882-99.